Estar dividido. El miembro superior va a estar dividido ¿en qué? En una cintura escapular o cintura pectoral y en una porción libre. La cintura escapular o pectoral va a estar formada por dos huesos, estos dos de acá. La clavícula, también llamada omóplato, y la escápula, perdón, también llamada omóplato, y la clavícula. Estos dos me forman ¿a quién? Me forman la cintura escapular. La cintura escapular va a ser la región que va a conectar la porción libre ¿con quién? Con el eje central del esqueleto. Y la porción libre va a estar formada, va a estar determinada por ciertas regiones. Vamos a tener a la región del brazo, a la región del antebrazo, y finalmente a la región de la mano. Vamos a empezar hablando de la cintura escapular, que está formada por estos dos huesos. Y empecemos hablando de clavícula. La clavícula es un hueso largo, ¿ok? Primera característica, un hueso largo, su diámetro longitudinal es mayor que su diámetro transversal. Entonces se divide en tres porciones, ¿ok? Tres porciones. Dos extremos, también llamados epífisis, y un cuerpo, también llamado diáfisis. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir una clavícula? Como eso es lo primero que ustedes siempre se deben preguntar, si es un hueso del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Primero por sus extremidades. Esta extremidad acá, ustedes la ven, que parece un cubo, ¿cierto? Esta es la extremidad medial, también llamada extremidad esternal. ¿Por qué? Porque se articula con el esternón, ¿ok? Esa es la extremidad esternal. Esta de acá es una extremidad acromial o extremidad lateral. Como pueden ver, tiene forma de paleta de las paletas de pintar, ojo, no paleta de la paleta de pintar. Esa va a ser su extremidad acromial o extremidad lateral, que se articula con quién? Con el acromion. Y el acromion es una porción de quién? Del escápulo. Esto que estoy rodeando con mis dedos, que estoy señalando ahí, eso que estoy mostrando es el acromion. Y así yo distingo cuál es lateral y cuál es medial. Pero ahora, ¿cómo distingo cuál es superior y cuál es anterior? La porción superior va a tener ¿qué cosa? Va a ser lisa, ¿ok? La porción superior va a ser lisa. Pero la porción inferior va a haber un surco. Ustedes pueden pasar su dedo por acá. Hay un surco. Y por acá es liso. Por ahí hay un surco. Y por acá es liso. Y lo puedes notar. Acá va a haber un surco. Y acá está liso. ¿Sí? Acá es liso. Acá hay un surco. ¿Dónde está la línea verde? Este es el surco. Y acá es liso. Sí se nota, ¿no? Ese es el famoso surco del músculo subclavio. Porque por ahí se inserta un músculo. El músculo subclavio. Que como su nombre indica está debajo. ¿De quién? De la clavícula. Así que el surco va a estar en la cara inferior de la clavícula. Es así que yo sé que esta es una clavícula ¿de qué lado? Del lado derecho. Hasta ahí. Clarísimo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hablar de la clavícula? La clavícula va a tener ciertas... se describe que tiene dos bordes. Uno anterior. La línea interprofrontal. Y por detrás, una cresta. Va a tener un borde anterior y va a tener un borde posterior. Sus dos extremidades, medial y lateral, y dos caras, una cara superior y una cara inferior. ¿Y qué nos interesa recordar acá? Ya vimos todo sobre la cara inferior, sobre la cara superior, sobre las extremidades. Nos interesa recordar los músculos que se insertan en la clavícula y se van a insertar en los bordes. En la parte medial, en el borde anterior, se inserta el músculo pectoral mayor. El pectoral mayor se inserta en la porción medial del borde anterior. En la porción lateral del borde anterior se inserta ¿quién? Se inserta el músculo deltoides, ¿ok? El deltoide se inserta acá. Y en el borde posterior, en la parte medial, ¿quién se inserta? Se inserta el esternocleidomastoideo, ¿ok? Ahí se inserta el esternocleidomastoideo. Y en la porción lateral del borde posterior se inserta el músculo trapecio. Y bueno, ustedes ya saben que acá abajo se inserta el músculo subclavio. Y eso es todo lo que tiene que ser de clavícula. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la clavícula se va a articular con el esternón medial y con la escápula hacia el lateral. Así. Así es como se articula. De esta manera. Solamente la parte, disculpa, solo la parte de aquí.
Exactamente. Por Solo eso se con la rompe clava. fácil. ¿Ah? Se rompe fácil la clavícula. A los lados, ¿Es lo único que lo une? También lo unir un ligamento acá. ¿Ves que ahí está pintado como de rojito y verde? Ahí se inserta un ligamento conocido como ligamento coraco-clavicular. ¿Okay? Ligamento coraco-clavicular. Que va exacto, de la apófisis coracoides a la clavícula. Y no es donde se rompa más. ¿Dónde es la fractura más frecuente de clavícula? En el tercio medio. En el tercio medio. Ahí es la fractura más frecuente de clavícula. Ahí. Entonces vamos a continuar con el siguiente hueso con el que se articula, que es la escápula. La escápula se dice que es un hueso de forma triangular, bastante claro, ¿no? En un triángulo bidimensional vamos a escribir qué cosa? Dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior está dividida en dos por esta estructura acá. Esta es la famosa espina de la escápula, ¿ok? Esa es la espina de la escápula, que termina en esto de acá. Esta porción de acá se conoce como el acromion, que es el que se articula con la clavícula. Esas son sus dos caras, anterior y posterior. ¿Y un triángulo cuántos lados tiene? Tiene 3. ¿Y cuántos vértices tiene? Tiene 3. En anatomía los lados se llaman bordes y los vértices se llaman ángulos. Vamos a tener un ángulo inferior. Vamos a tener un ángulo superior. Vamos a tener un ángulo lateral. Todo esto va a ser el ángulo lateral, que como ven, en vez de terminar en punta como nosotros, tiene todo este aparato apofisial. Y finalmente tenemos los bordes, que eso ya no importan tanto, son el borde medial, el borde medial, el borde lateral y el borde superior. Ahí está. Empecemos hablando de la cara anterior, ¿okay? En la cara anterior encontramos esta gran fosa, se le conoce como la fosa subescapular. ¿Dónde se va a insertar el músculo? Subescapular, bastante lógico. En el borde medial de la cara anterior, esa línea punteada de color verde, ahí se inserta un músculo, se inserta el músculo serrato anterior, ¿ok? Serrato mayor. ¿Y por qué? No sé si han dado cuenta que lo único que están juntando o manteniendo pegado a todo nuestro miembro superior con el eje central, ¿quién es? La clavícula. Es el único que lo está manteniendo. Porque la escápula no se está articulando con otro hueso de la caja torácica. ¿Cómo se articula la escápula? A través del serrato anterior. El serrato anterior se inserta acá. ¿Y dónde? En las costillas. Se inserta en las costillas. Y por eso tu escápula es móvil. Por eso tú puedes elevar la escápula, descender la escápula, abducir la escápula y aducir la escápula. Por eso la escápula es móvil en tu caja torácica. Bueno, pegada a tu caja torácica. Porque el serrato anterior va a funcionar como articulación. De hecho, a eso tiene nombre. Articulación entre hueso y hueso a través de un músculo. No a través del ligamento, a través del músculo. Se conoce como la cisarcosis. ¿Ok? Arcosis. Es el tipo de articulación que tiene la escápula con la caja torácica. Y por eso el serrato anterior está inervado por un nervio, el nervio torácico largo, también conocido como nervio respiratorio de Charles Bell. Y cuando se daña ese nervio, ¿qué es lo que pasa? Como el serrato anterior ya no está inervado, ya no mantiene pegada la escápula, ¡pah!, protruye. Y te forma la famosa clínica de la escápula alada, ¿ok? La escápula alada. ¡Pah! Que parece que tuviera literalmente un ala, una punta. La escápula, de estar así, se pone así. Ahí está. Eso sería todo sobre la cara anterior. Y bueno, también se dice que en el ángulo inferior se inserta el músculo dorsal ancho, pero este es inconstante, no siempre pasa. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que está dividida por la espina de la escápula, esta estructura de acá, que nos va a dividir en dos fosas, una fosa infraespinosa y una fosa supraespinosa, que está acá, la fosa supraespinosa. En la fosa infraespinosa se va a insertar el músculo infraespinoso. En la fosa supraespinosa se va a insertar el músculo supraespinoso. Es bastante lógico. Ahora, en el borde lateral de la fosa infraespinosa, acá, de la cara posterior, se inserta ¿quién? Acá se inserta el músculo redondo mayor. Y acá se inserta el músculo redondo menor. El redondo menor se inserta encima del redondo mayor, ¿ok? Y eso van a encontrar mucho. Cada vez que vean un músculo que se llama mayor y no menor, usualmente el menor está encima del mayor. Es lo más usual. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Y por qué lo menciono? Porque todos los músculos que acabamos de ver, bueno, casi todos, el infraespinoso, el supraespinoso, el redondo menor y el subescapular forman parte de una estructura conocida como el manguito de los rotadores, ¿ok? El famoso manguito de los rotadores.
que está formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Y finalmente, vamos a hablar de qué cosa? De su ángulo lateral. ¿Por qué? Porque acá encontramos toda esta estructura ósea. Vamos a encontrar dos prominencias importantes. Esta cavidad, la famosa cavidad glenoidea, que le permite ¿qué cosa? Articularse con el húmero. De esta forma. Debido a que músculo que tú tocas, Y gracias a que es una porción de esfera, le permite el movimiento en tres ejes, la famosa enartrosis. ¿Okay? Por eso tu brazo es tan móvil y por eso tu pierna también es tan móvil. Esta es la articulación gleno-humeral. Así. Y finalmente tenemos a la otra apófisis ósea. Va a ser la apófisis coracoides, que literalmente significa pico de cuervo. ¿Por qué? Porque los antiguos anatomistas decían que tenía forma del pico de un cuervo. Y acá se insertan ciertos músculos, se insertan tres, que lo conocemos como el BCP. El BCP lo encuentras en donde la apófisis coracoides. El bíceps braquial, cabeza corta. El pectoral menor y el músculo coracobraquial. Ahí está el BCP. B, bíceps braquial, cabeza corta. C, coracobraquial. Y P de pectoral menor. Ahí está. Y finalmente, debajo y encima de la cavidad glenoidea, acá está encima y acá está abajo, encontramos las tuberosidades infraglenoidea y la tuberosidad supraglenoidea, donde se insertan dos músculos, uno en cada tuberosidad. En la supraglenoidea, ¿quién se inserta? Se inserta la cabeza larga del bíceps braquial. Y en la infraglenoidea se inserta ¿quién? Se inserta la cabeza larga, pero ¿de quién? Del tríceps braquial. Y con eso habremos terminado lo que viene a ser ¿qué cosa? Escápula. Hasta ahí. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Perfecto. Así vamos a hablar con el hueso con el que la escápula se articula. ¿Con quién? Con el húmero. Vamos a hablar de húmero. El húmero, ¿qué va a tener? Vamos a tener que es un hueso largo, ¿ok? Al ser un hueso largo tenemos dos epífisis, una proximal y una distal, o extremos, y un cuerpo, o diáfisis. En la epífisis proximal, ¿qué encontramos? Encontramos a la cabeza del húmero. Esa es la famosa cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Tenemos también a ¿quién? Al cuello anatómico del húmero. Cuello anatómico. ¿Por qué anatómico? Porque el húmero también tiene un cuello quirúrgico. ¿Dónde encontramos el cuello quirúrgico? Aproximadamente acá. Tarso, metatarso y falanges. ¿Qué es el punto donde se encuentran quiénes? La epífisis proximal sobre la diáfisis del húmero. ¿Y por qué nos interesa este cuello quirúrgico? Porque es el punto donde se producen más fracturas del húmero. ¿Okay? Es el punto donde se producen la mayor cantidad de fracturas. Por lo tanto, aquí vemos. Luego, ¿qué encontramos? Encontramos estas dos apófisis óseas. Miren. ¿Cómo distinguen una escápula izquierda de una derecha? ¿Nos falta eso? Debajo tenemos al calcáneo. La cavidad glenoidea siempre es En la parte lateral. un tendón. O sea que esa es El derecha. tendón calcáneo, Izquierda. tendón de Aquiles. Ajá, es lateral, pero puede ser así No, o pero puede está ser así. volteado. Exactamente. Porque por las tuberosidades, ¿no? Supongo. Que van informando los músculos, pero ambos van iguales. Lo usas a la espina luego. Utilizas la cavidad glenoidea siempre es lateral. O sea, puede ser así o puede ser así. Pero la espina siempre es posterior, o sea, debe ser así. Ahora, ¿es así o es así? La escápula tiene forma de triángulo invertido. Este es el ángulo inferior, así que apunta hacia abajo. Esta es una escápula del lado derecho. Perfecto. Luego hacia adelante tenemos Ahora en el húmero, ¿cómo distinguimos un húmero derecho de un izquierdo? forma de La cabeza del húmero siempre es medial, así que puede ser así, delante puede de ser este tenemos los así. tres uniformes. La cabeza también obviamente es superior, el húmero no va a estar así, Articular, medial. superior. O sea, puede ser así, puede ser así. Pero ¿cómo distingo cara anterior de cara posterior? Y al costado, En la cara anterior encontramos dos fositas en la epífisis distal. estos cuatro Anterior. huesos, Es el cara anterior, dos fositas. Y en la cara posterior encontramos solo una, pero una gran fosa, ¿ok? La cara anterior son dos fositas. En la cara posterior es una gran fosa, que ahorita les vamos a dar nombre, pero solo quiero que reconozcan en este momento. Exactamente. Entonces, este es un número del lado derecho. Ahí está. tenemos Este sería mi. tres por dedo, excepto en el pulgar. Continuamos con la epífisis proximal. Ya describimos la cabeza, el cuello. Hay que hablar de estas dos tuberosidades. Actualmente ya se les conoce solo como tuberosidad menor y tuberosidad mayor. Simple.
Entonces, si hay Pero tres tiene un nombre más porteros, clásico. igual que dos, Y acá en San Marcos, de hecho, se utiliza más el nombre clásico que el nombre actual. Actualmente es tuberosidad menor, tuberosidad mayor. Pero antiguamente se le llamaban troquín y troquita. Este era el troquín, que suena chiquito, por eso yo recuerdo que el troquín es la tuberosidad menor y ese es el troquita. Ahí está. Y un último dato, los huesos, Y acá se insertan quiénes, los músculos del manguito rotador. En el troquín, ¿quién se inserta en el troquín? El músculo subescapular. Y en el troquita se insertan los otros tres, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Todos se insertan ahí. Ahora, entre los dos, troquín y troquita, ¿quién va a estar? Va a estar discurriendo el canal, ¿qué cosa? Como son tuberosidades, es el canal intertuberositario. Pero tiene un nombre más famoso, se le conoce como la corredera bicipital. ¿Okay? Corredera bicipital. ¿Y por qué se le conoce así? Porque por ahí, ¿quién pasa? Pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Por ahí pasa. Ahora sí. En la diáfisis del húmero que describimos, primero esta tuberosidad acá. Se ve bien rugoso acá, ¿cierto? Donde está la línea azul. Se ve bien rugoso. Esa es la famosa tuberosidad o V deltoidea. Es la tuberosidad o V deltoidea. ¿Dónde se inserta quién? Obviamente por el nombre del músculo deltoides. Y finalmente en la cara posterior del húmero vemos este canal. Que no sé si dan cuenta, el húmero pareciera que lo hubieran doblado. Es como si yo estuviera haciendo esto. Pareciera que lo hubieran doblado al húmero. ¿Por qué tiene este canal de acá? Es el famoso canal de torsión. Porque tiene apariencia de que lo han doblado o torsionado. También se le conoce como el canal radial. ¿Por qué? Porque por ahí, ¿quién pasa? El nervio radial, junto con su arteria, la arteria braquial profunda. Por ahí pasa, así. Y finalmente en la epífisis distal, que encontramos a las dos fositas, que les podemos poner nombre. Esta es la fosita coronoidea, fosita crea. Y esta es la de la cabeza del radio. Fosita coronoidea y fosita de la cabeza del radio. Y la gran fosa que era posterior es la fosa olecraniana. ¿Okay? Esta es la fosa olecraniana, fosita coronoidea y fosita de la cabeza del radio. ¿Y con qué lo relacionamos? Con estas estructuras de acá. Este de acá, que es redondito, ese es el famoso cóndilo, ¿ok? Es el famoso cóndilo. Y este de acá, que parece un reloj de arena echado, es la famosa tróclea. Este es el cóndilo, esta es la tróclea. Detrás de la tróclea, ¿quién está? La fosita coronoidea. Y detrás del cóndilo está la fosita de la cabeza del radio. Y en posterior vamos a ver principalmente a quién, a la tróclea. Y la tróclea va a estar en relación con la fosa olecraniana. Y finalmente, en los extremos de cada uno, acá encontramos, en el extremo de la tróclea encontramos otra apófisis ósea. En el extremo del cóndilo también. Estos van a llamarse los epi. El que está con el cóndilo es el epicóndilo. El que está con la tróclea es la epitróclea. Y entre la epitróclea y esta articulación de acá, ahí está, acá, este de acá es el olecrano, que le pertenece al cúbito. Este es el cúbito. Ahí, entre la epitróclea y el olecrano se forma un canal por donde estoy pasando el estilete. Ahí. Ese es el famoso canal epitrócleo olecraniano. Y por ahí pasa un nervio, el nervio cubital. Por eso cuando ustedes les ha pasado, se golpean la parte medial del codo y sienten electricidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque se golpean ese nervio, ya que el nervio pasa por ahí y está completamente desprotegido, está descubierto. Ningún músculo lo cubre. Y con eso nosotros hemos terminado lo que viene a ser húmero. ¿Hasta ahí se entendió lo del húmero? Perfecto. Porque vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser cúbito. Vamos a tener que hacerlo rápido si queremos ver toda la muestra. En el cúbito, ¿qué vamos a encontrar? Igual, hueso largo, así que dos epífisis o extremos y su cuerpo. En la epífisis proximal, ¿qué encontramos? Al olecrano. Es esto de acá. Todo esto es el olecrano. El que engancha. Forma al famoso codo. Y se engancha con el húmero para formar la famosa articulación del codo. Ahí está. Y esta de acá es la apófisis coronoide. ¿Se acuerdan de la fosita coronoidea? La fosa olecraniana está con el olecrano. Ahí lo ven.
Pero cuando tú flexionas, la apófisis coronoides entra en la fosita coronoidea. Ahí lo ven. Ahí está. Por eso es la fosita coronoidea. Y en el compartimiento medial. Y esto de acá, todo el espacio que hay entre la apófisis coronoides y el olecrano se le conoce como la cavidad sigmoidea mayor, antiguamente. Actualmente solo se dice incisura troclear. ¿Ok? Incisura troclear. Porque ¿con quién se articula el cúbito? Con la tróclea. Y si hay una cavidad sigmoidea mayor, hay una cavidad sigmoidea menor, que es esta de acá. La que está pintada azul, esa es la cavidad sigmoidea menor. ¿Que para qué sirve? Sirve para articularse con este hueso acá, con el hueso radio, así. ¿Ven cómo encaja perfecto su cabecita? Ahí está. Ahí se articula perfectamente. Y es gracias a esta articulación entre cúbito y radio que yo puedo hacer, ¿qué cosa? Los movimientos de pronación y supinación. Ahí está. Es gracias a esos dos que yo giro. Pero ¿quién es el único que gira? Ojo, ¿quién es el único que se mueve? El radio. El radio es el único que se mueve. El cúbito no se mueve. Y si tu mano se mueve, el radio se mueve, pero el cúbito no. ¿Con quién está articulado tu mano? Con el radio. La mano no está articulada con el cúbito no se mueve. ¿Dónde queda el cúbito? No llega a la mano. Sí llega, pero no. Ajá, pero no se articula. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tú puedes observar la cabeza del cúbito y esta es la cabeza del radio. Ojo, mira, están opuestas. La cabeza del radio es proximal, la cabeza del cúbito es distal. Y todo esto del radio es lo que se articula con los huesos del carpo. Ahí. Ocurre así. Por eso tu mano, ¿con quién se articula? Con el radio, no con el cúbito. Acá es cubital radial, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? En esta zona de la epífisis proximal no mucho más, excepto esta parte que es el famoso codo. El olecrano forma el codo. En la epífisis proximal no me interesa, en la diáfisis, perdón, no me interesa que recuerden realmente nada. Se describen bordes, pero no son importantes. El único que quiero que recuerden es este borde. Este borde que es bastante cortante, que está entre los dos huesos. Así. Ese es el famoso borde interóseo. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar una membrana que va a unir a los dos huesos. Es la membrana interósea. Ahí se va a insertar de esta manera. Y finalmente, en la última porción, la porción más distal del radio, la epífisis distal, encontramos a la cabeza, del radio, perdón, del cúbito. Encontramos a la cabeza del cúbito y esta es su apófisis estiloides del cúbito. Esa como pequeña pirámide es la apófisis estiloides del cúbito. Que es palpable, ¿ah? Recuerden. Posición anatómica. Así. El cúbito es medial del lado meñique. Ustedes lo pueden agarrar y está ahí. Clarito, ¿no? Se siente. Ahí está. Clarito se siente. Ajá. Porque el radio, esta es la apófisis estiloides del cúbito. El radio también tiene apófisis estiloides. Y ahora vamos a hablar del radio. En el radio, su epífisis proximal que encontramos es en la cabeza del radio, que va a tener un borde que le va a permitir, ¿qué cosa? Esta articulación entre radio y cúbito. Ojo, al cúbito también se le llama ulna, ¿ok? También se le llama ulna. Por eso se le dice la articulación radio-ulnar, de esta manera. Y le permite, ¿qué cosa? Girar en su propio eje. Gracias a eso tú puedes hacer pronación y supinación. Ahí está, pronación y supinación. Luego encontramos acá, ¿a quién? También en la parte superior encontramos una cosita. Esa es la carilla articular del ¿quién? Del cóndilo. Porque el radio, si el cúbito se articula con la tróclea, el radio se articula con el cóndilo. De esta manera. Y le permite, igual, girar. Así, girar. Finalmente encontramos a quién? A la tuberosidad del radio. O tuberosidad bicipital. ¿Por qué? ¿Quién se inserta ahí? El bíceps braquial. Acá, en la tuberosidad bicipital. Finalmente encontramos la diáfisis del radio. ¿Y qué cosa luego? La epífisis distal. Que de la epífisis distal lo único que quiero que recuerden es esto acá. Es el apófisis estiloides del radio. El cúbito también tenía la suya. Apófisis estiloides del cúbito. Y finalmente tiene esta incisura acá. Que esta es la incisura cubital. ¿Por qué? Porque esta incisura se articula con la cabeza del cúbito. Así. Ahí está. ¿Ven cómo se articula? Ahí está, clarito. Y finalmente tenemos su carilla articular para los huesos del carpo, que si se dan cuenta se divide en dos. Hay dos ahí, ¿no? Separados por una línea en el medio.
¿Se ve que hay dos? Premalelares, Ahí se ve que hay dos. retromalelares. Sí. Y los tendones de los Se ve que hay dos, ¿cierto? Ahí está. cortos son La triangular va a articularse con quién? Se va a articular con el hueso escafoides. Mientras que la cuadrangular, en forma de cuadrado, se va a articular con el semilunar. Y eso lo van a poder observar acá. Acá pueden observarlo. estos dos músculos. El radio se va a articular con quién? Con este hueso de acá, el hueso del tarso, que le pertenece a la mano, que va a ser el escafoides. Así. Este es el escafoides. Y este de acá es el semilunar. ¿Ok? Ese es el semilunar. Estos dos de acá, ojo, estos no se articulan con el radio. Se va a articular con un disco articular que va a proporcionar, va a insertarse ¿en dónde? En el radio, pero no con el radio mismo. Y con eso que hemos terminado todos los huesos del antebrazo. Tenemos que ir a los huesos de la mano para terminar de una vez y poder pasar a ver la muestra rápidamente. Ahora, esto es la mano. Tenemos ¿qué cosa? Los huesos del carpo. Vamos a tener al metacarpo y luego las falanges. Los huesos del carpo, ¿cómo los vamos a encontrar? Se van a distribuir en dos filas. Una fila proximal y una fila distal. Y vamos a encontrar qué huesos. Hay una mnemotecnia para recordarlos. Muchos en la mnemotecnia SPP, tan grande y anchoso. En la primera fila va a ser SPP, escafoides, semilunar. Acá este de acá es el piramidal, ¿ok? Piramidal. Y anterior al piramidal, este que está acá, es el pisiforme. Y luego tenemos a quién? Lo tenemos al tan grande y anchoso. Es el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que claramente tiene un gancho acá. Se ve clarito, bastante evidente. Y con eso terminamos lo que viene a ser ¿qué cosa? Huesos del carpo. Lo sigue el metacarpo, que se enumera como desde el dedo pulgar. Primer metacarpo, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpo. El quinto siempre con relación al dominique, el primero con el pulgar. Y luego tenemos a las falanges. Las falanges vamos a tener tres, proximales, medias y distales. Todos van a tener falanges proximales. Todos van a tener falanges distales. Pero todos, excepto el pulgar, tienen falange media. Por eso tu pulgar solo se dobla en dos. El resto en tres. Y con eso hemos terminado lo que corresponde a toda osteología del miembro superior. ¿Hasta ahí quedó claro? Perfecto, entonces voy a traer la muestra para que reconozcamos todos los músculos del miembro superior. Uy, pero aparte de eso, nada más. No, nada que eso sería más algo estereotípico, porque no obligatoriamente todos los hombres van a tener uñas feas y todas las mujeres no. Ah, claro, por eso te digo el tamaño. Por el tamaño y el peso lo puedes De la estimar. mano también, ¿no? Muy bien. ¿El tamaño de la mano o su estructura? Su estructura. Por su estructura tal vez un poco, pero en general cuando los tienes formalizados se arrugan bastante. O sea, esta podría haber sido una mano, no necesariamente. Probablemente había sido de hombre. La mayoría de las muestras que van a ver son de hombres. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? La porción más superior. Ajá, donde vamos a encontrar a la cintura escapular. Y vamos a reconocer primero. Lo voy a levantar. Acá, ¿qué observamos? Esta es la espina de la escápula. Entonces estamos viendo a quién? A la escápula. Ahí está. Dejo hablar esto a ver para que todos puedan ver. Es la espina de la escápula. Luego la espina de la escápula. Pero se puede que divide a la cara posterior de la escápula en dos. Tiene una fosa infraespinosa y una fosa supraespinosa. ¿Quién se inserta en la fosa infraespinosa? El músculo infraespinoso. Este de acá es el músculo infraespinoso. Y la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso. Ahí están viendo el músculo supraespinoso. No. El que estás viendo ahí, ¿quién es? Es este de acá, junto con este grandote. Ah, ya. Este acá es el músculo trapecio. Y este acá es el músculo deltoides. Este acá es el deltoides, que forma casi todo lo que tiene que ver con él. Está debajo de eso. Está debajo de, principalmente trapecio. ¿Okay? Ahora, ¿qué también vamos a encontrar? Acá, aparte del infraespinoso, encontramos este de acá y este de acá. Este es el músculo redondo menor. Este es el músculo redondo mayor. ¿Ven cómo el menor está encima del mayor? Clarito.
Perfecto. Está. ¿Qué también vamos a observar? Ahora tenemos que pasar a la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar a quién. Era la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Ojo, este no es el subescapular. Este de acá es el subescapular. Este de acá es el subescapular. Este de acá es el músculo serrato anterior o serrato mayor. Este de acá, que es el que se inserta en donde las costillas para permitir el movimiento a tu escápula. Este de acá. ¿Sí? Y finalmente vamos a encontrar qué cosa. Esta acá es la cabeza del húmero. Ahí está, cabeza del húmero. Clarito, ¿no? Se puede mover. Se puede mover. ¿Qué vamos a encontrar? No, se ve, pero no se nota porque pienso que no, esto que está acá es su cápsula. Es su cápsula de la articulación. Y acá, ¿quién encontramos? La apófisis coracoides. Esto es de la escápula. Esto es esto de acá. Esto de acá. Así, ahí estaría. ¿Quiénes se insertaban acá? Se inserta el BCP, el bíceps braquial cabeza corta. Ahí se ve, ¿cierto? Bíceps braquial cabeza corta. También se inserta aquí el músculo coracobraquial. Este de acá, que está todo destrozado. Ese de ahí es el músculo coracobraquial. ¿Cómo estoy seguro? Porque el coracobraquial lo atraviesa, lo perfora un nervio. El nervio músculo cutáneo. Y ahí está. Este es el nervio musculocutáneo. ¿Ven cómo lo está atravesando? Justo por el medio. Ahí está, ahí lo está atravesando. Así es como yo estoy seguro que es el músculo coracobraquial. Al nervio también se le llamaba antiguamente nervio perforador de Cassé. ¿Okay? Y entonces el coracobraquial era el músculo perforado de Cassé. Y finalmente, el último elemento que se inserta en la apófisis coracoides es ¿quién? El pectoral menor, que sería este musculito de acá. Este acá es el pectoral menor. Y con eso ya hemos reconocido todos los que se insertan en donde, en la escápula. ¿Okay? Ya hemos visto todos los músculos de los que les hablé en huesitos. Ahora, en el húmero, ¿qué vamos a ver? De esta manera. Voy a poner así. En el húmero vamos a encontrar primero esta estructura de acá. Ahí encontramos a quién es. Este era el troquín. Y este es el troquítero. Está así. Este es este de acá. Y este es este de acá. Troquín y troquítero. O tuberosidad menor y tuberosidad mayor. Y entre ellos pasa ¿quién? La corredera bicipital. Y por la corredera bicipital, ¿quién pasa? Pasa este tendón que le pertenece a quién. Es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este de acá entonces es ¿quién? La cabeza larga del bíceps braquial. Ahí está. Esta es la cabeza larga y esta acá era la cabeza corta. Y las dos se unen. Así. Esto es el bíceps braquial. Es el que hace la flexión. ¿Cuál es la que crece supuestamente esta hipertrofia? Todos los músculos hipertrofian, pero principalmente en esas son el bíceps. Exactamente. ¿Qué vamos a encontrar debajo del bíceps braquial? Ojo, que aunque el bíceps braquial es el que ustedes piensan cuando piensan en flexión, el principal flexor de quién, del antebrazo, no es el bíceps, es este de acá. Este acá es el braquial. ¿Okay? Este es el braquial. Es el principal flexor. Y está pegado bien profundo, debajo del bíceps. Sí, qué chévere. Y todo eso se mete, ¿no? ¿Qué cosa? Esos son nervios, exacto, que van hacia el músculo. Esos son motores. Claro, son nervios motores, tienen que ser motores. Y en la cara, estos son los músculos del compartimiento anterior de la región del brazo. Ahora nos toca ver a los músculos del compartimiento posterior, en donde solo encontramos un músculo, el músculo tríceps braquial, que es este de acá. Este es el famoso tríceps braquial. Que bueno, ya que estaba mencionando los ejercicios, las personas se enfocan mucho en el bíceps, pero no se dan cuenta que el tríceps es el que forma el 60% mejor, el 60% de la musculatura del brazo. O sea, si quisieras realmente hacer crecer tu brazo, aquí en el tríceps, es el que lo va a hacer ver más grande. El tríceps está acá, y el tríceps tiene 3 cabezas, el bíceps tenía 2. El tríceps va a tener una cabeza larga.
que es la que se inserta en donde, en la tuberosidad infrasplenoidea. Va a tener una cabeza, ¿qué cosa? Una cabeza medial, que se está acá. Y debajo de ellos tiene la cabeza lateral. Eso de ahí es la cabeza lateral. Aquí. Y miren, en medio de las cabezas, ¿quién pasa? Pasa este nervio. Ese es el nervio radial. ¿Se acuerdan que les dije que el nervio radial pasaba por el canal de torsión? Este canal de acá. Ahí está. Ahí está el nervio radial con su arteria. Esta es la arteria. ¿La va? No. No, no es van en este caso. Esta es la arteria braquial profunda. Y este es el nervio radial. Ahí está. Y eso es todo lo que tú vas a encontrar en donde, en el compartimento posterior del brazo. Y ahora vamos a hablar de qué cosa. Antes de hablar de músculos del antebrazo, porque queda poco tiempo, vamos a hablar de inervación. ¿Se acuerdan del famoso plexo braquial? Probablemente lo han escuchado. Acá lo vamos a encontrar. Todo esto son ramos de ¿quién? Del plexo braquial. Y hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Acá yo les voy a ayudar un poco, lo voy a ubicar de una manera que sea, entre comillas, fácil de reconocer. Lo importante es dónde drena. Es muy bonito. Vena mayor, drena. Acá está. Ya. Exactamente. Esta es la arteria axilar. Esta es la arteria axilar. A continuación de la arteria subclavia. La arteria subclavia se convierte en axilar cuando pasa el borde inferior de la primera costilla. Ahí se continúa con la arteria axilar. Y la arteria axilar se vuelve arteria braquial. Arteria braquial. Cuando pasa ¿qué cosa? Cuando pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor. Y con la arteria axilar aquí encontramos el famoso plexo braquial. En la fosa axilar, o sea, al miembro superior, ¿quién llega? Llegan los fascículos, los troncos y las divisiones anteriores y posteriores le pertenecen a qué región? Al cuello. Acá solo llegan los fascículos. Y los fascículos tienen sus ramas terminales. Y las vamos a ver. ¿Cómo los vamos a ubicar? Tenemos que ubicar primero al nervio mediano. Yo con solo verlo puedo decir, este es el nervio mediano. Lo sé por su calibre y también por qué. Porque en la parte más proximal está formado por dos divisiones. Esta es una variante, este tiene dos de un lado, pero lo puedes juntar y fingir que era una. Esta acá sería la división lateral. Esta es la división medial. Y si nosotros seguimos la división lateral, ¿a quién debemos llegar? Debemos llegar al fascículo lateral, por eso es la división lateral. Este es el fascículo lateral, esta es su división lateral. Y el fascículo, ¿a quién me daba? Aparte de la división lateral, me daba a este nervio. Este es el nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo nace el fascículo lateral. Ahora, hacemos lo mismo, pero con la división medial. Si seguimos la división medial, vamos a llegar ¿a qué fascículo? Al fascículo medial. Este es el fascículo medial. Y el fascículo medial, ¿a quién me daba? A la división medial del nervio mediano y al nervio cubital. Me daba el nervio cubital, que si yo lo sigo por acá, acá está el nervio cubital, acá está el nervio cubital, y lo voy a encontrar ¿en dónde? En el canal que les mencioné antes. Ahí está. Exactamente. Ese es el nervio cubital. Exactamente. Pasando por el canal epitrócleo o lecraniano. Y miren, yo lo puedo jalar y es ese. Ahí está. Si ven que está descubierto, no tiene ningún músculo protegiéndolo, por eso te lo golpeas tan fácilmente y duele tanto, ¿ok? Y con eso hemos visto todas las ramas. ¿Qué cosa? Ah, nos falta el fascículo posterior, perdón. Acá está. El fascículo posterior, ¿dónde lo encuentras? Detrás de la arteria. Acá está la arteria, acá está el fascículo. No sé si lo llegan a ver. Acá está el fascículo, detrás de la arteria. Y se divide en dos. Acá lo pueden ver. Acá lo pueden ver. Ahí están sus dos divisiones, ¿cierto? Ahí están las dos. Se ve clarito, ¿no? Sí. Ya. Este es el nervio radial. Y este de lado es el nervio axilar. Y con eso sí ya hemos visto qué cosa. Todas las ramas terminales del plexo braquial. Y vamos a hablar muy rápidamente ¿de qué cosa? De antebrazo. Muy rápidamente, muy rápidamente. Sí. Acá vamos a ver aquí a la arteria braquial, que cuando llega ¿a dónde? A la fosa cubital. Acá. Acá. No sé si lo llevo. Ahí lo ven. En la fosa cubital, la arteria braquial se divide en dos. Ahí lo ven, ¿no? Ahí están las dos. En la arteria radial y en la arteria cubital. Ahora, ¿qué vamos a encontrar acá?
La arteria radial va a pasar por un canal, el famoso canal del pulso, que va a estar formado por quién? Exactamente, por los músculos, por estos dos. Este es el flexor radial del carpo y este es el músculo brachiorradial. Y ellos dos me forman el canal del pulso. La arteria pasa entre ellos. Y ahora, en el antebrazo podemos hablar de compartimientos. Hay un compartimento anterior y un compartimento posterior. Nosotros vamos a hablar ahorita del compartimento anterior. En el compartimento anterior encontramos en el primer plano, porque son 4 planos, encontramos ¿a quién? Encontramos a este músculo acá. Este es el músculo pronador redondo, que debería ubicarse así. Así es como llega una persona viva. No, se le conoce solo como el pronador redondo. ¿Por qué? Porque hay un pronador cuadrado. Exactamente, sí. Este acá va a ser el músculo flexor radial del carpo, que estaría así, con el pronador redondo acá. Este acá es el músculo palmar largo, así, que te va a formar la famosa aponeurosis palmar. Y con eso, ¿qué voy a encontrar? Es el compartimento anterior, primer plano. Y bueno, este de acá es el flexor cubital del carpo. Y debajo de él se encuentra ¿quién? Solo un músculo, el flexor común de los dedos. Así. Es el que jala así, de hecho. Lo aprietas. En ese caso es así. Es el flexor superficial de los dedos. Así. Y debajo del superficial de los dedos encontramos al nervio mediano. Y debajo de ellos, ¿a quién encuentro? Si hay un superficial de los dedos, hay un profundo de los dedos, que es este acá. Y ahí se ven sus tendones. Esto es el tendón de ¿quién? Del superficial de los dedos, que se divide en dos y lo atraviesa ¿quién? El tendón del profundo de los dedos. El profundo de los dedos hace esto acá. El superficial hace esto acá. Ahí está. Y finalmente, junto con el profundo de los dedos, se encuentra también a este musculito acá. Este es, ¿qué cosa? Es el flexor largo del pulgar. Y se ve clarito, ¿no? Flexor largo del pulgar. Y finalmente, debajo de todo eso se encuentra el pronador cuadrado. Está acá. Es el más profundo, el pronador. No parece cuadrado tampoco. Medio que Sí, es cuadradito, ¿eh? Es cuadradito. El redondo sí no parece. Y con eso ya terminamos todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Y justo a tiempo, porque ya nos tocaría rotar. Ya hay que tomar